En este vídeo vamos a ver el concepto de derivadas sucesivas. Cuando yo derivo una función, lo que obtengo es otra nueva función que denominamos función derivada y que por abuso del lenguaje normalmente solamente decimos derivada. Pero su nombre real, como ya he dicho, sería función derivada. Esa función derivada la puedo derivar nuevamente y obtengo lo que se llama derivada segunda. Esa derivada segunda la puedo volver a derivar, obtener la derivada tercera, la puedo volver a derivar, obtener la derivada cuarta y así sucesivamente. Vamos a definir estos conceptos y después vamos a practicar con algunos ejemplos. ¿Qué es la derivada segunda? Pues se llama derivada segunda de una función f de x y se denota con f segunda, como veis, dos comillas, de x a la función resultante de derivar la función derivada f' de x. Es decir, lo que tengo que hacer es, la segunda derivada será la primera, volver a derivarla. Derivada tercera. ¿Qué es la derivada tercera? Pues la derivada tercera de una función f de x es la función resultante de derivar esa función tres veces. La denotamos con f tercera de x. A partir de la tercera derivada dejamos de poner comillas. En la tercera se pueden poner tres comillas si queremos, pero lo más normal es poner un 3 y un paréntesis así. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar tres veces la función o bien coger la segunda derivada y volver a derivarla, que es lo que hacemos normalmente. Derivada enésima. ¿Qué va a ser la derivada enésima? Pues la derivada enésima de una función f de x pues es la función que resulta de derivar f de x n veces. La denotamos con fn de x. Es decir, yo cojo una función y la derivo una vez. Lo que me da lo vuelvo a derivar, lo vuelvo a derivar, lo vuelvo a derivar. Tantas veces como indique el exponente este, el número este, pues tenemos la función derivada enésima. Vamos a ver algunos ejemplos. Pues vamos a calcular las derivadas sucesivas de la función x por e elevado a x. Esta función pues va a tener una peculiaridad bastante curiosa. La primera derivada, pues lo que tengo que hacer es derivar como un producto, derivada de x1 por e elevado a x más x por la derivada de elevado a x. En este tipo de funciones se puede sacar factor común. De hecho, siempre que se pueda sacar factor común en la exponencial, debemos hacerlo, porque nos simplifica mucho el trabajo a la hora de utilizarla pues para volver a derivar o para usar la derivada para otro tipo de operaciones que veremos más adelante. Segunda derivada, pues la segunda derivada será derivar esta primera derivada. Derivada de x más 1 es 1 por e elevado a x más x más 1 por la derivada de elevado a x. Como veis, aplico la regla del producto. Y ahora aquí puedo volver a sacar factor común y lo que me queda es x más 2 por e elevado a x. Tercera derivada, pues lo que tengo que hacer es derivar la segunda derivada. Derivada de x más 2, 1 por e elevado a x más x más 2 por la derivada de elevado a x, que es el propio elevado a x. Nuevamente puedo sacar factor común y me queda x más 3 por e elevado a x. La derivada cuarta, pues me quedaría nuevamente aplicando la regla, e elevado a x, que es sería e derivada de x más 3, que es 1 por e elevado a x, la elevado a x, más x más 3 por e elevado a x. Sacando factor común, x más 4 por e elevado a x. Sucesivamente, así creo que es fácil y podemos deducir, en este caso, que la derivada de orden n, la derivada enésima, será x más n por e elevado a x. ¿Y esto por qué lo deducimos? Porque para la primera derivada aquí aparece sumando un 1, para la segunda aparece sumando un 2, para la tercera un 3, para la cuarta un 4. Pues para la enésima va a aparecer sumando el número n. No en todas las funciones se puede averiguar una expresión para la derivada enésima. Algunas tienen, digamos, derivadas muy complejas y no es fácil o no es posible determinar una fórmula de cálculo de las derivadas enésimas. En este caso, pues la derivada 20 será x más 20 por elevado a x. Este tipo de funciones pues se presta a ese tipo de cosas. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Vamos a ver en este caso una derivada de función cociente. En este no sé si va a haber fórmula de cálculo reiterativa. Suele haberlas en este tipo de funciones, pero puede ser que en algún caso pues no la encontremos. Empezamos con la primera derivada. f' de x tenemos que derivar como un cociente. Sería derivada primero por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador. Y esto x más 1 al cuadrado. Esto, como ya sabemos, será x más 1 menos x partido de x más 1 al cuadrado. Es decir, 1 partido de x más 1 al cuadrado. Esa sería la primera derivada. Vamos a calcular la segunda. f segunda de x sería igual. Podemos aplicar la regla del cociente o bien, si queremos, esto se puede escribir como x más 1 elevado a menos 2. ¿Vale? Y así sería mucho más fácil de derivar. No obstante, vamos a utilizar la regla del cociente para practicarla. Empezamos. Derivada del numerador
0 por el denominador sin derivar, menos el primero por la derivada del denominador. Y el denominador al cuadrado. X más 1 al cuadrado y al cuadrado, pues es a la cuarta. Esto me queda menos 2 por x más 1 partido de x más 1 a la cuarta. Y esto me queda menos 2 partido de x más 1 al cubo. Como veis, si hubiera derivado, hubiera bajado el 2 y hubiera dado menos 3. Habría dado lo mismo. Esto se puede poner también como menos 2 por x más 1 elevado a menos 3 y se podría seguir derivando de forma potencial. No obstante, por practicar la regla del producto, del cociente, perdón, vamos a continuar. Sí. Derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, menos el numerador, que daría más 2, por 3 por x más 1 al cuadrado. Y debajo x más 1 elevado a 6. Esto es 6 por x más 1 elevado al cuadrado y abajo x más 1 elevado a la sexta. Es decir, 6 partido de x más 1 elevado a la cuarta. Vamos a hacer una cuarta derivada. Sería f cuarta de x. Vuelvo a derivar como un cociente. Y tengo derivada del numerador 0 por x más 1 elevado a la cuarta. Menos 6 por 4 por x más 1 elevado al cubo. Y debajo lo que tengo es x más 1 elevado a 8. Y esto lo que nos queda son menos 24 por x más 1 elevado al cubo partido de x más 1 elevado a 8. Y esto se simplifica a menos 24 partido de x más 1 elevado a 5. Bien, ¿estamos en situación de obtener una fórmula de cálculo? Pues prácticamente sí. Prácticamente sí, porque fijaos, la derivada enésima de x va a ser, pues fijaos, en el denominador es muy fácil darse cuenta que siempre es 1 más. Y en el numerador, si os dais cuenta, para las pares sale negativo y para las impares sale positivo. ¿Eso cómo se hacía? Pues si os acordáis de las sucesiones, pues lo que digamos que sería sumarle 1, multiplicar por menos 1 elevado a n más 1. Esto de las sucesiones, pues nos damos cuenta que si aquí tengo par y hago n más 1, me sale menos 1 elevado a 5, que da negativo. Si tengo impar, en este caso 3, pues 1 más 3 son 4 y me daría 1, o sea, me daría positivo. ¿Y este número qué número es? Pues este número, si os dais cuenta, lo hago en rojo, este número es 2 por 1, este número es 3 por 2 por 1, este número es 4 por 3 por 2 por 1. Digamos, es un factorial. ¿Qué es factorial? El factorial del número que tengo ahí. Por tanto, esto sería n factorial. Y esta sería la fórmula para hacer las derivadas sucesivas de esta función x partido de x más 1. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si tuviera fórmula de recurrencia. Os repito que no tienen por qué ser así siempre. En este caso pues va a haber fórmula de recurrencia de otro tipo, no va a ser exactamente igual, pero va a haber fórmula de recurrencia. Derivamos. Entonces, la derivada sería menos 3 seno de x menos 2 coseno de x, porque la derivada de coseno es menos seno y la de seno es coseno. F segunda de x sería menos 3 coseno de x más 2 seno de x. Fijaos aquí que esta segunda derivada es lo mismo que esto, pero cambiado de signo. Es decir, lo que está ocurriendo aquí, que es que esto es menos f de x. Por tanto, me está dando una idea de lo que puede estar pasando. Porque la derivada tercera va a ser la menos f'. Vamos a hacerlo y ahora lo comprobamos. La derivada tercera de x será la derivada del coseno, esto sería sería 3 seno de x más 2 coseno de x, que si os dais cuenta, esto es menos f' de x. Y ahora al derivar, pues se podría hacer ya sin tener que hacer cuentas, porque podemos ver que si la derivada de f' es menos f, la derivada de la tercera me va a añadir otro signo menos y va a ser f. Y va a ser f de x. Por tanto, vamos a hacerlo de todas formas, pero que sepáis ya que va a dar lo que tiene que dar. Esto será 3 coseno de x
menos 2 seno de x, que es decir, la propia f de x. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tengo un ciclo. Es una derivada cíclica, es decir, cada 4 derivadas vuelvo a obtener lo mismo. ¿Y cómo se puede hacer aquí la fórmula de recurrencia? Pues podemos hacer de la siguiente forma. Fn de x será f' de x menos f de x menos f' de x y f de x. Y aquí, si n es de la forma 4k más 1, si n es de la forma 4k más 2, si n es de la forma 4k más 3 y si n es de la forma 4k. Esta sería una forma de expresarlo y pues tendríamos la forma de ver las derivadas y todas van a cumplir esto, es decir, yo cojo la derivada enésima, divido entre 4 y lo que me dé el resto es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, la derivada 20, f27, por ejemplo, la derivada 27 de x va a ser igual. Pues digo 27 entre 4, 6 por 4, 24, me sobran 3. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tengo resto 3, por tanto esto va a ser lo mismo que menos f' de x, que sabemos que es pues 3 seno de x más 2 coseno de x, y sabremos calcularlas. Es decir, van de 4 en 4, para resto 1, para resto 2, para resto 3 y para resto 0. El resto 1, resto 2, resto 3 y resto 0. Entonces, como da resto 3, me tengo que fijar en la de resto 3, que es menos f' de x, que es esta. Vamos con un último ejemplo, que sería esta función. Antes de proceder a hacer nada, la vamos a arreglar, porque esto sería x elevado a un cuarto y esto sería x elevado a 2 tercios. Esto lo que tengo que hacer es sumar los exponentes, un cuarto más 2 tercios, el mínimo como múltiplo es 12, 12 entre 4 a 3 y 12 entre 3 a 4. 8 y 3, 11. Luego esto da x elevado a 11 doceavos. Y ya puedo hacer las derivadas sucesivas de esta función. Bien. F' de x será 11 doceavos por x elevado a menos 1 doceavo. Porque sería 11 doceavos menos 12 doceavos, menos 1 doceavo. Segunda derivada, f segunda de x será pues el 11 doceavos por menos 1 doceavo y por x elevado a menos 13 doceavos. Le tengo que restar 12 doceavos, menos 1 doceavo, menos 12 doceavos, menos 13 doceavos. Derivada tercera, pues será 11 doceavos por menos 1 doceavo por menos 13 doceavos por x elevado a menos 25 doceavos. Tengo que volver a restarle 12 doceavos. La derivada cuarta de x será 11 doceavos menos 1 doceavo menos 13 doceavos y bajo el nuevo exponente menos 25 doceavos. Y ahora será por x elevado 25 y otros 12 serán 30 menos 37 doceavos. Y así sucesivamente. Si os dais cuenta, en este caso, hallar una fórmula de recurrencia pues es un poquito más complicado. Hacemos puntos suspensivos porque en este caso no podemos averiguar una fórmula de recurrencia de forma sencilla. Y así sería como se calculan pues las derivadas enésimas para una función.